Hola compis, soy Kainite62 y esto es... Memorias de un friki. Bienvenidos al episodio 11. Si todo va como tengo planeado, esto lo estaréis viendo el día 25, o sea que es viernes, no es sábado. Lo voy a adelantar porque claro, va a ser un especial Navidad, entonces lo suyo es que salga el día de Navidad, no el día 26. Hoy os quiero hablar de cómo era la Navidad en los años 60, en mi infancia. Tenéis que pensar que aunque en Cataluña hay unas tradiciones de Navidad específicas de aquí, como por ejemplo el cagatió y alguna cosa más, mi familia, la familia de mi madre, la familia que nos juntábamos más para Navidad, era toda familia gallega, con lo cual estas tradiciones no las teníamos, y lo notaréis en las cosas que explico normalmente no hablo de esto. Hay muchas cosas que siguen siendo como entonces. La Navidad para los niños empezaba con las vacaciones de Navidad. Cuando llegaban las vacaciones de Navidad en el colegio, sabías que estabas ahí mismo y te ponías a preparar pues la carta para los Reyes, porque entonces no había Papá Noel, a pesar de que yo iba vestido de Papá Noel, bueno, llevo el gorro de Papá Noel, entonces esto no se veía, solo había los Reyes Magos. Para los Reyes Magos se preparaba la carta, unas igual que ahora, unas cartas con unas listas interminables de regalos de las cosas que más queríamos, que llevábamos con todo nuestro cariño a los pajes o a los reyes mismos, a los que les entregábamos las cartas con cara de susto, porque normalmente no era una cosa que estuviéramos acostumbrados a ver y nos asustaban bastante. Y luego, pues de esas listas, luego venía lo que venía. Evidentemente no siempre venía todo lo que ponía porque era imposible. Cuando se acercaba la Navidad, yo no recuerdo que al principio tuviéramos árbol más adelante sí que tuvimos, pero al principio lo que teníamos siempre era Belén. En casa siempre se ponía el Belén, se ponía con musgo de verdad, íbamos al campo a buscar el musgo, poníamos musgo de verdad, hacíamos el río de plata con su puentecito, teníamos todas las figuritas, los pastores y tal, y montábamos un Belén bastante majo para el tamaño de la casa, estaba bastante bien. Y entonces había una tradición que era que los Reyes Magos se ponían lo más lejos posible del pesebre, y entonces durante los días de Navidad cada día se acercaba un poquito, cada día se acercaba un poquito, cada día se acercaba un poquito, hasta que la noche de Reyes los Reyes estaban delante del pesebre ofreciendo sus regalos al Niño Jesús. Otra cosa que llegaba cuando llegaba la Navidad eran las tarjetas de aguinaldo. Esto ahora sí que no existe. Lo que poco que ha quedado de esto, el único remanente que ha quedado son los botes que se ponen en algunos establecimientos, normalmente en bares, pero puede ser en cualquier tienda. Se pone un bote donde la gente echa las monedas y hay sitios donde hacen sonar campanas y gritan bote cuando se echa. Pero antes, muchos de los servicios que se ofrecía a los ciudadanos hacían unas tarjetas de aguinaldo. La tarjeta de aguinaldo normalmente tenía un dibujo alusivo de la profesión y detrás tenía una poesía de felicitación alusiva también de la profesión. Lo normal es que hubiera, pues yo qué sé, el barrendero, el basurero, el farolero, porque antes había, aunque evidentemente cuando yo nací las farolas ya eran farolas eléctricas, seguía existiendo el concepto de el farolero, que antiguamente era el que iba encendiendo y apagando y cuidando las farolas de gas de la calle, pero cuando yo era crío seguía existiendo la profesión de farolero, que era evidentemente el que hacía mantenimiento eléctrico. El cartero, el butanero, incluso había pues de otros oficios como el panadero y cosas así. Todos estos venían por las casas con sus tarjetas de aguinaldo y pues lo normal era darles una pequeña cantidad, un duro, o si llegaba, unas pesetas, como aguinaldo porque era la Navidad, para que lo celebraran y para que te siguieran dando servicio. También había, me olvidaba, también había el sereno. Cuando yo nací todavía recordaba el sereno. El sereno, los más pequeños no sabéis ni lo que es. El sereno era un señor que era un vigilante que pasaba por el barrio, tenía una pica, una especie de lanza,
y tenía las llaves, no las llaves de todos los portales, pero sí tenía llaves maestras que permitían abrir los portales de las porterías del barrio, las puertas de la calle. Entonces, cuando alguien, por lo que sea, tenía que acceder a su escalera, a su domicilio, y no tenía la llave, lo normal era ¡Sereno! Y entonces el hombre venía, porque esto se oía porque era por el barrio, entonces no había el tráfico que había ahora, ni había el ruido que había ahora, esto se oía por todo el barrio, entonces el sereno llegaba y le abría la puerta a la persona. Otra cosa que ahora no veis es, antes la Guardia Urbana tenían unos puestos desde donde controlaban el tráfico. En vez de haber, como no había tantos semáforos como ahora, porque evidentemente tampoco había tanto tráfico, había una especie de tarimas en mitad de las calles, o en algunas esquinas, donde ellos, con sus trajes de guardia urbana antiguos, el traje típico, ya os pondré alguna foto por aquí para que lo veáis, estaban encima y desde allí dirigían el tráfico, o sea, controlaban, hacían pasar a los de un lado, paraban a los del otro, y iban intercambiando. Entonces, era típico para Navidad llevarle regalos al guardia urbano que había allí, era el guardia urbano del barrio. Entonces la gente le llevaba los regalos y los regalos se dejaban al pie de las tarimas donde se colocaban. Y se les iban amontonando alrededor. Era otra imagen típica de Navidades. Cuando ya era la semana de Navidad, cuando ya eran como las fechas en las que estoy grabando esto, unos días antes de Navidad, otra de las cosas que se hacía, que por lo menos de mi familia la hacíamos, era ir a comprar el pavo. Pero no comprábamos el pavo como ahora, que vas a la pollería y un pavo. Quien coma pavo, yo no tengo tradición de comer pavo en Navidad, pero hay muchas familias que todavía la conservan. No. Íbamos a un sitio que había, que se ponía cada año y que vendían los pavos vivos. Entonces comprábamos, nosotros éramos 3 familias, la familia de mis padrinos, la de mis tíos y la mía. Comprábamos un pavo para cada una, vivos. Y nos íbamos al campo, que eso por entonces era aquí al lado, porque el otro día lo pensaba, que uno de los sitios donde íbamos muchas veces a matar al pavo era donde ahora está el cuartel de los Mossos de Escuadra y los bomberos, que está aquí al lado, pero eso antes era todo un descampado que quedaba de una antigua fábrica de ladrillos, una bóvila que había habido allí. Y entonces allí se mataba el pavo, normalmente los mataba mi madre porque era la única que tenía el valor de matarlos, mi tía y mi madrina no se atrevían, se desplumaba, se dejaba preparado, y entonces se llevaba a casa y para el día de Navidad se cocinaba y se servía. Nosotros normalmente la Navidad la pasábamos lo que era mi familia, o sea, mi padre, mi madre y yo, pero la Nochebuena nos juntábamos toda la familia. Entonces nos juntábamos en casa de alguno, normalmente en casa de mis padrinos, que eran los que tenían la casa más grande, nos juntábamos todos allí, todos llevábamos... Iba a decir cava, pero es que no llevábamos cava porque todavía no existía la denominación cava. Lo que llevábamos era lo que se llamaba champán, porque se hacía con el método champanoise. Fijaros que, con lo fino que me he vuelto ahora con el tema del cava, que me gusta que sea cava, brut nature y solamente, si como mucho bebo cava brut, y entonces bebíamos unas aberraciones, como por ejemplo, me acuerdo del Montesquieu, dulce, ya no semidulce, que ya es el horror, no, dulce directamente, que ahora lo pienso y pienso que si bebiera un sorbo de aquello no podría ni tragarlo. Pero entonces era lo tradicional, el Montesquieu, el Dubois, lo que la familia se podía permitir y que eran sencillitos, eran de elaboración muy sencilla. Llevábamos champán, llevábamos turrones, que los turrones también eran solamente había turrón duro y turrón blando. Todo esto de ahora, de los turrones de chocolate, de yema, hasta de mojito he visto que había este año. Todo eso, por entonces, nada de nada. Turrón clásico era el turrón de Alicante duro y el turrón de Alicante blando. Que no sé si se llamaba turrón de Alicante blando también. Bueno, el duro y el blando, los de toda la vida. Se llevaban polvorones, se llevaban neulas, que también había, por entonces también había neulas, y luego los dulces que preparaba la familia, pues cocas o tartas que se hacían en casa. Y eso era con lo que celebrábamos la Nochebuena. Y una cosa que hacía cada año también, cuando se acercaban las Navidades, era el día 22 ver por la tele el sorteo de la lotería, desde que tuvimos televisión. A mí me encantaba, yo me levantaba a las 8 de la mañana, me ponía delante de la tele y veía todo el sorteo. Tened en cuenta que ahora, cuando veis el sorteo, cuando sale un número, al momento ya te están diciendo dónde se ha vendido todo el número. Sabes cada participación dónde se ha vendido.
Pero antes esto no era así. Antes los presentadores que presentaban el sorteo pues tenían el número y entonces empezaban a moverse unidades móviles a intentar encontrar los sitios donde se había hecho, porque la noticia podía tardar bastante rato, podía tardar hasta horas hasta que conseguían saber dónde había sido el premio y podían ir con las cámaras a grabar allí. Por eso lo que era el día del sorteo de la lotería, la noticia duraba todo el día, el programa especial duraba todo el día, porque primero te daban el sorteo y luego se dedicaban a ir a los sitios donde habían tocado los premios gordos, a entrevistar a la gente, bueno, y eso sí que no ha variado con respecto a ahora, que todo el mundo abría botellas de cava, decía tonterías y decía que para tapar agujeros, para tapar agujeros. Después de Navidad llegaba el Año Nuevo, primero Nochevieja, nos volvíamos a juntar toda la familia para tomar las uvas juntos y celebrar las campanadas todos juntos. Recordad que os dije en el primer episodio que la primera vez que se tomó las uvas fue en el año 62, el año en que yo nací. Por lo tanto, yo, desde que tengo uso de razón, recuerdo la tradición de tomar las uvas para celebrar el fin de año. Ya cuando llega el fin de año, queda poquito, queda una semana de celebraciones. Había, igual que ahora sigue habiendo, el Salón de la Infancia y de la Juventud, que nos llevaban nuestras madres siendo críos. A mí me encantaba ir y montarme, había siempre un coche de bomberos en el que me gustaba montar, un helicóptero que estaba sujeto a una barra, no era un helicóptero que despegara de verdad, estaba sujeto a una barra que subía y bajaba, que había unas colas inmensas para poderlo hacer y muchas más actividades, fútbol, futbolines y un montón de cosas que se hacían por ahí, que te podían tocar premios y te daban caramelos y te daban de todo. Había actuaciones de payasos, bueno, lo típico de aquellas fechas. Y entonces ya se acercaba la Noche de Reyes. La noche que era la noche que más ilusión nos hacía a los niños. Por la noche nos acostábamos después de haber dejado el plato con galletas y zanahorias, igual que se hace ahora. Y por lo menos en mi casa, por la mañana cuando me despertaba, a los pies de la cama, en mi habitación, tenía los regalos. Claro, evidentemente, como ya os he dicho, no, todos los regalos que había no eran todos los regalos que yo había pedido. Pero en ese momento, cuando veía los regalos que tenía, te olvidabas por completo de los regalos que habías pedido. Y tus regalos, lo que habías pedido era lo que te habían traído, pero seguro. Luego, a lo mejor, unos días después, decías, pues yo había pedido un coche teledirigido y no me han traído un coche teledirigido. Pero en aquel momento, lo que había era lo que más ilusión te hacía. Me acuerdo una noche que yo no me podía dormir, que estaba muy nervioso aquella noche y estaba, venga a dar vueltas para arriba, venga a dar vueltas para abajo, venga a dar vueltas para arriba, venga a dar vueltas para abajo. Y los Reyes Magos no hacían más que mirar a ver si me dormía para poder entrar a dejar los juguetes. Y entonces, como no encontraban el hueco, decidieron cambiar la estrategia. Y entonces yo aquel día por la mañana me desperté, abrí los ojos, miré a los pies de la cama y a los pies de la cama no había regalos, no había nada. Y empecé a llorar como un desconsolado porque los Reyes no me habían traído nada. No me habían traído ni carbón, que era lo que traían a los niños malos. O sea, fijaros si yo pensaba que había sido malo que no me habían dejado ni carbón. Y entonces vino enseguida mi madre corriendo y me dijo, no, ven, si no los han dejado aquí, los han dejado en el comedor, que es la puerta esta que hay aquí detrás. Y entonces yo salí corriendo, llorando todavía, y entonces vi que sí, que ahí estaba todo lo que había pedido. Que la verdad es que no me acuerdo lo que era en ese momento, pero bueno, es igual. En cuanto lo vi, ya se pasó todo. Así, entre estas cosas, luego teníamos un par de días para enseñar los juguetes con los amigos y jugar con los juguetes nuevos en la calle y tal, y el primer día de colegio llevábamos algunos de los regalos que nos habían hecho. Y hasta pasábamos a recoger los regalos por casa de la familia, que eso, pues ya veis que son cosas que son bastante parecidas a las de ahora. Los regalos evidentemente eran distintos, no había cosas electrónicas, era todo mucho más mecánico, pero la ilusión de los infantes era la misma que es ahora. Y nada más. Esto eran las Navidades en los años 60, cuando yo era un crío y las celebraba. Quiero aprovechar que este vídeo que estaréis viendo hoy, día 25, si han salido las cosas como yo planeaba, sirva para que a todos desearos felices fiestas. Tanto a los que me conocéis y sois mis amigos y me seguís y os quiero un montón a todos, como a los que lo estáis viendo que no me conozcáis de nada, pero que hayáis venido a parar por aquí. Felices fiestas a todos, pasadlo lo mejor posible, disfrutad de los buenos momentos y hasta el sábado que viene. Adiós.
Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa.